sobre todo también algunos compañeros de América Latina, que es todavía bastante temprano en la mañana. Y bueno, Buenos yo, días, buenos días. bueno, yo creo que podemos empezar. Buenos días, buenas tardes, todas y todos. Bienvenidas a este seminario web. Mi nombre es Philip Seufert. Yo trabajo con una organización que se llama FIAN, que es una organización que promueve el derecho a la alimentación y a la nutrición, y yo voy a moderar este seminario de hoy. Em, em, es un webinario en castellano, entonces no vamos a tener ninguna interpretación, traducción, la lengua es en castellano. Tenemos a 5 panelistas que van a compartir sus reflexiones sobre el tema que vamos a hablar hoy. Y quisiera pedirles todos, antes de arrancar, que por favor que mantengan sus micrófonos apagados, por favor. Em, em, Vamos a tener un momento también, si el tiempo nos da, para hacer preguntas, responder a preguntas. En ese momento puede ser que los demos la palabra, sino también pueden hacer sus preguntas en el chat. Hay una función de chat aquí en el Zoom, ¿no? Y ahí pueden hacer preguntas. Vamos a ir viendo el chat y, bueno, ver cómo, si podemos abordar todas esas preguntas que se hacen. También quisiera informarles que vamos a grabar este webinario. Entonces, vamos a grabar y después del seminario ya van a recibir un enlace con la grabación, y que eso también lo van a poder difundir en sus redes y en sus contactos, en sus organizaciones. Bueno, este webinar que estamos teniendo hoy es un webinar en una serie de seminarios virtuales que hemos organizado como FIAN para hablar de algunos temas que están relacionados a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos del campesinado y de las personas que trabajan en las zonas rurales, que es un avance muy importante en el derecho internacional de derechos humanos, que para el reconocimiento de las poblaciones rurales. Y este webinario de hoy vamos a hablar sobre todo del tema de biodiversidad y semillas. Hemos tenido otros webinarios sobre otros temas, sobre cambio climático, sobre mujeres rurales y otros temas, pero hoy vamos a hablar de biodiversidad y semillas. Como ya les dije, tenemos 5 panelistas que van a compartir sus ideas hoy. Y antes de darles a ellos la oportunidad, la palabra para que se presenten, quisiera contarles un poco lo que hemos pensado para hoy, de cómo organizar este webinar. Espero que ahora van a poder ver mi pantalla. Un segundo. Espero que puedan ver mi pantalla, donde les estoy compartiendo cómo habíamos pensado de organizar el webinar de hoy. La primera cosa, como lo dije, es que, bueno, dar la oportunidad a la palabra a los panelistas para que se presenten. Y después de eso, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre la declaración. Yo no sé, o es posible que no todas y todas tengamos el mismo nivel de conocimiento de este instrumento. Entonces voy a introducirlo rápidamente y hablar un poco también específicamente lo que dice sobre biodiversidad y semillas. Después de esta introducción, vamos a tener una primera ronda de intervenciones de los panelistas, y vamos a primero mirar a lo más como tomar el punto de partida de lo local, y después de ahí, bueno, ver un poco las luchas locales y cómo se relacionan con esta declaración. Después de eso vamos a tener una segunda ronda donde vamos a
a ver, mirar un poco más o discutir un poco más sobre todo lo que son procesos de gobernanza internacional. em, em, y ver un poco cuáles son sí, cuál es la importancia también de esta declaración para influir en estos procesos. Si nos da el tiempo, vamos a tener un poco de tiempo, bueno, vamos a tener la oportunidad de tener un pequeño debate o por lo menos darle la posibilidad a los panelistas que responden algunas preguntas que ustedes puedan hacer y al final para el cierre tener una última ronda de comentarios finales. Esto entonces es como lo vamos a organizar el seminario de hoy. Y antes de hablar un poco de esta declaración, quisiera pedir a nuestros panelistas que se presenten eh, rápidamente a ustedes para que sepan quiénes son. Y propongo, sí, que propongo de empezar por Alessandra, quizás. Hola, buenos días a todos y todas. Yo soy Alessandra Turco, soy de Italia, soy parte de ARI, Asociación Rural Italiana, y de la Coordinación Europea de la Vía Campesina. Soy campesina, pequeña productriz aquí en Italia, en la colina, en el norte del país. Muchas gracias, Alessandra. Yesenia, ¿quieres ir? ¿Podrías presentarte rápidamente? Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Yesenia Hernández Márquez de Oaxaca, México. Soy bióloga y, bueno, soy parte de algunas alianzas internacionales de pueblos indígenas o de mujeres, como la Alianza de Mujeres por la Biodiversidad, la CDB Women Alliance. Soy consultora y también trabajo derechos de pueblos indígenas, alimentación y agrobiodiversidad. Muchas Muchas gracias. gracias y bienvenida. Georgina. Gracias. Buenos días a todos y todas. Gracias a FIAN por la invitación. Para mí es un honor estar en este panel compartiendo este espacio con representantes de movimientos campesinos y pueblos indígenas. Yo soy ingeniera agrónoma, tengo un doctorado en agroecología y por varios años he dado seguimiento a las negociaciones internacionales relacionadas con biodiversidad y también he participado en procesos de decisión de regulación nacional y también en establecimiento de sistemas de gobernanza en temas de biodiversidad, agricultura, alimentación, bioseguridad y, bueno, temas relativos. Así es que muchas gracias nuevamente y nos vemos pronto en el resto del panel. Muchas gracias, Georgina. Y bueno, Antonio, ¿quieres ir? ¿Quieres presentarte? Sí. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Antonio González. Soy del pueblo Maya Cachiquel. Soy de Guatemala, miembro del colectivo agroecológico en Guatemala, una organización indígena y campesina. Y también soy miembro del Consejo Político de MAELA, que es el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe. Y muchas gracias. Bueno, bienvenido. Y bueno, nos queda Marciano. Bueno, saludos a todos y a todas, en especial a la compañera de Georgina de Bolivia, que su gobierno ha proporcionado un esfuerzo muy grande para tener esta declaración de las Naciones Unidas. Soy militante del movimiento de los pequeños agricultores, que hace parte de la Vía Campesina de Brasil, y actúo en los procesos de formación técnica y política en mi organización, tras también los debates de agroecología y semillas biodiversidad de la Vía Campesina y acompaño también todo el trabajo de incidencia política del CIP y las naciones, en el Convenio de la Libertad Biológica y Tratado de la FAO. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Como dije antes, creo que puede ser útil que miremos bueno, que tomemos un rato para hablar de esta declaración y que lo que dice sobre la biodiversidad y las semillas, ¿no? Ustedes quizás saben o tal vez saben que esta declaración
sobre los derechos de los pueblos indígenas, de los campesinos y las otras personas trabajando en las zonas rurales, ha sido aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del 2018. Entonces es un instrumento bastante nuevo y estamos ahora, desde su adopción, estamos en la fase de implementación, ¿no? Que es, digamos, un nuevo proceso. Creo que es importante destacar que cuando hablemos de este instrumento, que es un instrumento que ha sido, digamos, es una iniciativa que ha sido iniciada por parte de la Vía Campesina, un movimiento campesino internacional, y que entonces ha elaborado esta propuesta y ha llevado esta propuesta al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se han negociado este documento. Y es un documento entonces que, si bien ha sido adoptado bastante recientemente, en el 2018, tiene una historia de más de 10 años ya de trabajo y de incidencia y de lucha detrás. En el proceso, si bien ha sido impulsado por la Vía Campesina, el proceso de negociación también hubo participación de varias otras organizaciones de varios sectores rurales, ¿no? De los pescadores, los pastoralistas, los pueblos indígenas, los trabajadores agrícolas. Y entonces ha sido, creo que también en ese sentido, un proceso bastante importante, que claro que también la adopción de este instrumento ha sido posible solamente porque hubo también apoyo de algunos gobiernos que han llevado esta propuesta también en el sistema de Naciones Unidas. Y bueno, sí, como Marciano dijo, Bolivia ha tenido un papel bastante importante en ese contexto, pero también hubo otros países. Entonces, bueno, para decir, creo que cuando hablemos de la primera cosa a tener en cuenta es siempre de dónde viene esta declaración. Creo que eso ya es bastante especial y es una parte de su importancia, ya está en eso. Un segundo aspecto que quisiera abordar hablando de esta declaración es que se trata, bueno, como dice su nombre, de una declaración en el sistema de Naciones Unidas no es la misma cosa que un convenio, ¿no? No es un instrumento vinculante. Eso puede ser una debilidad de este instrumento, quizás lo podemos abordar en el debate de hoy, pero yo creo que de todas formas, más allá de la pregunta de vinculante o no vinculante, es importante siempre tener en cuenta que es un instrumento que hace parte de lo que es el derecho internacional de derechos humanos, ¿no? Y que es un avance importante que reconoce, que da más reconocimiento a los derechos de las poblaciones rurales, ¿no? Entonces, ahora cuando hablamos de implementación, claro que tiene implicaciones si es vinculante o no vinculante, pero muchas veces la realidad también es que estos instrumentos internacionales que tenemos también toman la fuerza de, digamos, las luchas y las relaciones de poderes que se pueden construir en los países, en las regiones y en los territorios, ¿no? Yo creo que más allá de lo que ya dije sobre la génesis, ¿no? el proceso que llevó a esta declaración, hay algunos aspectos más que me parecen importantes destacar cuando hablamos de esta declaración. Uno de ellos es que creo que esta declaración es bastante innovadora en el sentido que avanza la concepción de los derechos humanos en sí misma, ¿no? Que históricamente en el sistema de Naciones Unidas ha sido, digamos, de una matriz más liberal, occidental también, y una de las expresiones de esa es que siempre en muchos de los tratados de derechos humanos se enfatizan mucho los derechos individuales. Esta declaración hace hincapié también en el carácter colectivo de muchos de los derechos, ¿no? Entonces no es
que no dice que los derechos no son individuales, pero enfatiza este aspecto de derechos colectivos. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ya ha sido un importante avance en ese sentido, pero con esta declaración vamos avanzando con este reconocimiento, ¿no?, de esa especificidad también que son los derechos de las poblaciones rurales. Y la última cosa, antes de entrar un poco en el contenido, que quisiera destacar es que siempre decir que esta declaración no deberíamos mirarla como de manera aislada, ¿no? No es como esta declaración existe dentro de un contexto de varios instrumentos de derechos humanos, de derechos ambientales, de leyes nacionales, leyes regionales que tenemos, ¿no? Entonces, y esa declaración puede complementar lo que hubo antes, completar, aclarar varias cosas, y entonces, pero es como una herramienta más que tenemos, que tienen las organizaciones rurales para apoyar a sus luchas, ¿no? Y siempre pensarlo en ese sentido de que, sí, de que se incluye en un contexto de varios instrumentos que tenemos. Ahora, hablando del contenido específico de lo que dice la declaración, y no voy a entrar en todos los detalles porque no vamos a tener el tiempo, así que me voy a focalizar en lo que dice, sobre todo sobre lo que es biodiversidad y semillas, ¿no? Pero ustedes deben saber que la declaración aborda de muchos temas, ¿no?, que tienen que ver con la producción de alimentos, tienen que ver con la distribución de alimentos, pero también abordan temas de educación, libertad de asociación, los defensores de derechos humanos. Entonces, siempre hay que verlo en el conjunto, pero específicamente también dice algunas cosas muy específicas sobre lo que es la biodiversidad y las semillas. Los dos artículos que hablan más específicamente de estos temas en la declaración son los artículos 19 y 20. Y bueno, ustedes después de este webinar también vamos a enviarles el enlace donde van a encontrar la declaración. Y yo no quiero entrar demasiado en el detalle, pero quizás igual es útil de mirarlo rápidamente, ¿no? El artículo 19 habla específicamente del derecho a las semillas. La primera parte de este artículo reafirma derechos que ya se han reconocido en otros tratados, sobre todo el TIRFA, ¿no?, el Tratado sobre Semillas. Pero creo que igual es importante destacar que la declaración coloca estos derechos muy claramente en el marco de derechos humanos, y así aclara que el derecho a la semilla es un derecho humano para las poblaciones rurales. Eso me parece ya un primer aspecto. Luego, creo que la declaración va más allá de lo que se había reconocido anteriormente, ¿no? Y reconoce varios derechos y explicita qué quiere decir derecho a la semilla, ¿no? Y dice, por ejemplo, que es el derecho también que las comunidades rurales puedan desarrollar sus propias semillas, y que tienen el derecho también de elegir, de decidir cuáles son las semillas que quieren utilizar, ¿no? Y otro aspecto muy importante es que también en esa declaración se reconoce la manera muy específica de las comunidades rurales en todo el mundo de manejar sus semillas, ¿no?, sus sistemas de semillas que tienen, y llama a los estados que protegen esos sistemas de semillas, ¿no? Y un último elemento importante de este artículo es que también aborda la cuestión entre lo que son los derechos a las semillas y todo lo que es derechos de propiedad intelectual, sistemas de certificación, etcétera, que, como sabemos, son marcos legales que muchas veces limitan a esos derechos. Y la declaración dice claramente que todo lo que es derecho de propiedad intelectual, todo lo que es certificación, todo lo que es
reglas sobre comercialización, de hecho, tiene que ser conforme, tiene que conformarse a los derechos de los campesinos. O sea, es como decir, los derechos de los campesinos son superiores y los estados deberían, de hecho, modificar todo lo que son sus marcos de derecho a la propiedad intelectual. Sabemos que en la realidad eso es un gran problema, quizás lo vamos a abordar un poco en la discusión de hoy, pero creo que es importante ya saber lo que dice la declaración sobre esto. Como les dije, además del artículo 19, hay el artículo 20 que habla más generalmente de biodiversidad, ¿no? Más allá de las semillas. Y creo que también aquí la declaración tiene elementos muy importantes. La primera cosa es que hace, hace hincapié en la relación no solamente de las comunidades rurales y la biodiversidad, los ecosistemas que viven, pero que aborda el tema diciendo que la protección de estos derechos de las poblaciones rurales es una medida muy importante para proteger la biodiversidad. Y que creo que eso es una cosa bastante importante, y basándose en eso, eso también implica, y la declaración lo dice explícitamente, de promover y proteger los conocimientos tradicionales, pero también los sistemas de manejo, ¿no? Los sistemas de manejo de sus ecosistemas, ¿no? Antes hablamos de sistemas de semillas, pero eso va más allá, ¿no? También sí, sistemas pastorales, sistemas de silvicultura, sistemas de pesca, así inclusive también los sistemas de tenencia, ¿no? El manejo de la tierra y eso. Entonces, y últimamente la declaración también habla, este artículo 20 también aborda el tema de los riesgos que se crean con todo lo que es la utilización y la importación y el transporte de organismos vivos modificados, entonces los OGM, ¿no? Que también es una amenaza bastante grande para los derechos de las poblaciones rurales. Entonces, bueno, eso, digamos, es la parte, digamos, de contenido de esta declaración, que nos dice esta declaración sobre varios temas. Y a partir de eso, creo que es interesante que ahora hagamos un poco el enlace con qué es exactamente la situación también en los territorios y por dónde, digamos, un instrumento como esta declaración realmente también puede aportar elementos para apoyar a las luchas locales, ¿no? Y con eso me gustaría abrir un poco, dar la palabra a nuestros panelistas para que compartan un poco sus experiencias. Y quisiera empezar con Yesenia, para que nos cuente un poco de la situación en México y bueno, de las comunidades con las que trabaja. Tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Como parte del Caucus de Mujeres y Biodiversidad, pues voy a compartirles experiencias y también hacer una recapitulación sobre la importancia y la pertinencia de vincular esta declaración con todo lo que, con movimientos, con procesos, y sobre todo tener esas bases de reflexión. Para iniciar, quisiera platicar con ustedes brevemente sobre la importancia de abordar todo desde un sistema ya más integral, complejo, ¿no? Ahora que están tan en boga las ciencias de la complejidad, y ver que, como bien lo decías, esta declaratoria es algo integral, porque veo aquí temas no solo del convenio, sino de muchos otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, derechos campesinos, y bueno, esta diversidad y este grado de integración que logra la declaratoria es realmente impresionante. Y bueno, para
analizar y para entender un poco más la declaratoria, perdón, pues yo los invito a que veamos a la semilla como parte de la diversidad. Es una manifestación de la diversidad genética y del patrimonio biocultural. Estas dos palabras de patrimonio biocultural también son temas que estamos abordando, ahora ya no solo viendo la parte social y ambiental separada, sino ligadas como si fuera un tejido, y es de hecho un tejido entre lo social y lo cultural. También ver esta parte de la diversidad de especies y de ecosistemas que están interactuando con las semillas y que están interactuando con los seres humanos en unos sistemas, valga la redundancia, llamados socioecosistemas. No es solo la naturaleza, sino también las personas que estamos interactuando con ella en un territorio donde tenemos el conocimiento ancestral, indígena, tradicional, generado a lo largo de procesos de relación del campesinado, de las personas que vivimos en un medio rural y también una relación con el exterior, ¿no? Esa relación ancestral se está viendo moldeada, afectada en la gran mayoría de los casos, lastimosamente, por ciertas políticas públicas, comercio internacional, etcétera, y también cómo estamos visibilizando la relación con el sector académico. Y bueno, el derecho a las semillas y a la biodiversidad, hay un término que acuñé en un documento que muy pronto va a salir, va a ser público, de una guía sobre protocolo de Nagoya para agaveros, donde hablamos de los conocimientos tradicionales y decimos que los pueblos indígenas, los campesinos, somos biotecnólogos y biotecnólogas ancestrales, ¿no? Somos los que domesticamos muchas plantas silvestres que a veces tenían mal sabor o eran incluso venenosas, pero que a lo largo de miles de años, pues hemos dado al mundo toda esta riqueza pues de alimentos y de materias primas. Entonces, a pesar de muchos procesos, ¿no? Como la colonización, la extracción ilegal, que incluso continúan en este momento, pues ese manejo ancestral nos genera ciertos derechos sobre los recursos genéticos, sobre las semillas y la biodiversidad que manejamos, ¿no? Y bueno, sobre el territorio que está inmerso. Algo que considero muy importante en la implementación de esta declaración es que pongamos especial atención en los centros de origen y diversificación, porque ahí tenemos los reservorios silvestres genéticos para el mejoramiento y la resiliencia de los sistemas alimentarios. También empezar a analizar ya los ecosistemas agrícolas, forestales, como les decía, como un conjunto. Y también reflexionar sobre el derecho a las semillas, el territorio y los recursos naturales del campesinado y los habitantes de las zonas rurales en el momento actual, y cómo está siendo violentado por diversas iniciativas, procesos, políticas. Bueno, ya les había hablado de las semillas. Y el derecho a las semillas es algo complejo, ¿no? Si bien la declaración, perdón, nos da esos elementos para considerar que tenemos ese derecho a esas semillas que domesticamos y que tenemos, que hemos heredado de forma, pues desde hace muchas generaciones. A nivel jurídico sí hay ciertas falta de claridad, primero porque no hay un instrumento internacional que esté avalado por todos los países, ratificado, perdón. Algunos países tienen, por ejemplo, 169, bueno, CDB, que es de los que más tiene mayor cobertura, salvo 2 naciones, pero hay también legislaciones nacionales que a veces no reconocen desde un pueblo indígena, no reconocen los derechos campesinos al 100%, ¿no? También las implementaciones de los acuerdos internacionales. A veces tenemos el acuerdo, pero ¿qué tanto lo estamos implementando a nivel local, nacional y subnacional, ¿no? Y bueno, se menciona que las declaratorias no son vinculantes, pero sí tienen cierta fuerza y se pueden trabajar en la medida en que se socialice, ¿no? Algo muy importante que considero de este instrumento es ese reconocimiento que da las contribuciones del pasado, del presente y del futuro. O sea, no solo hablar de lo que se ha hecho por los campesinos, sino de lo que también podemos hacer como la gente que tenemos ese reservorio genético y ese reservorio de semillas,
para el medio rural, ¿no? Como la domesticación, la diversificación, la adaptación y conservación de sus ecosistemas, especialmente en un mundo que está afrontando cambios derivados de la pérdida de biodiversidad, de los impactos del cambio climático, etcétera, ¿no? Y bueno, también reflexionar sobre el hecho de que somos quienes alimentamos al mundo. El campesinado, el sector rural, la FAO es muy clara al hablar de la importancia de la agricultura familiar, pero pues sí hay muchas disparidades y hay muchas desventajas de poder, de acceso a recursos. De hecho, uno de los grandes problemas, como bien se ha mencionado, es que el campesinado está empezando a verse como algo que no tiene futuro, por eso la juventud pues ya está emigrando, está dejando de interesarse en esta actividad que es pues la base de toda sociedad, ¿no? Y otra de las cosas a las que nos enfrentamos es el alto impacto ambiental ocasionado por las actividades humanas. Esta declaratoria yo la conocí en un taller el año pasado, en agosto, y bueno, con mi trabajo con los protocolos comunitarios bioculturales, ya la incorporamos como parte del marco legal, ¿no? Ahora vamos a ver con México, bueno, respecto a cómo podemos vincularlo y cómo podemos trabajar algunas luchas locales en el marco de la declaratoria, o cómo la declaratoria nos ayuda a dar fortaleza a todas las exigencias y todo lo que queremos cambiar. Pues México es la parte sur, que es Mesoamérica, que compartimos con Centroamérica también, con parte de Centroamérica, pues es un centro de origen y diversificación, ¿no? Y en esta imagen podemos ver los principales centros de origen. México también es el quinto país más biodiverso del planeta. Y tenemos una riqueza genética impresionante de cultivos, de parientes silvestres, etcétera. Desafortunadamente también tenemos ciertas dinámicas, hemos tenido ciertas dinámicas como acuerdos comerciales que no han favorecido al campesinado. Por ejemplo, el famoso Tratado de Libre Comercio que tuvimos con nuestros vecinos de Estados Unidos y Canadá, que pues sí, los estudios han reflejado cómo ha afectado a productores de maíz, cómo ha afectado a algunos sectores agrícolas o pesqueros, eh, de las comunidades. Y bueno, nuestro país también ha ratificado la mayoría de los acuerdos en materia ambiental, de derechos indígenas y otros vinculados a esta declaratoria, ¿no? Por lo que tenemos en este momento un soporte, que bueno, de eso voy a hablar en la segunda parte. Y yo me permití hacer un pequeño ejercicio muy rápido de vinculación. Algunos problemas de México que identificamos son la amenaza de diversidad genética y derechos de los campesinos, especialmente sobre el maíz, en esta zona que es centro de origen y diversificación, las amenazas de los organismos genéticamente modificados, el maíz y la soya, sobre todo en la zona de la península de Yucatán. Las luchas, en México hay muchas luchas que no solo son aisladas, sino es el maíz, el territorio, contra la minería, por la defensa del agua, ¿no? La desventaja de la mujer rural en el marco legal mexicano todavía necesitamos en las leyes, la ley agraria y otras relacionadas fortalecer y ver cómo se empodera y cómo se genera, cómo se resuelve esa brecha de género que todavía estamos viendo, porque, como lo decía en el otro seminario, somos las que defendemos la tierra, pero a veces no tenemos derecho a ella. Y aquí les dejo una pregunta: ¿cuántas de las mujeres que me están escuchando tienen acceso a la tierra, ¿no? A la propiedad, al manejo, etcétera? El saqueo de recursos y conocimiento tradicionales asociados, recursos genéticos, recursos biológicos, recursos mineros, etcétera. La violencia y el desplazamiento por diversas iniciativas. En el caso de la delincuencia, por ejemplo, tenemos un tema muy, muy sensible, que es el cultivo del aguacate, que pues bueno, está generando deforestación y también pues se habla de una relación con la violencia en ciertos estados. El envejecimiento del campo, como les decía, los jóvenes ya no están interesados en esta actividad. Impactos negativos de acuerdos comerciales, degradación ambiental y pérdida de biodiversidad. Entonces, en esta columna tenemos algunos de los muchos problemas que se afrontan a nivel nacional, y en la otra columna rápidamente estuve viendo con qué articulado se vincularía o qué nos daría fuerza como para promover iniciativas, luchas o fundamentar
esa búsqueda de solución a alguno de los problemas. En este momento no voy a leer todos los artículos, pero ese fue un ejercicio que considero pertinente para poder tener esos elementos de, en un momento de socialización, de difusión de esta declaración, ¿no? Y bueno, esta declaración particularmente yo le he trabajado con los protocolos bioculturales, comunitarios bioculturales, que los protocolos comunitarios o los protocolos bioculturales son instrumentos recientes, no tienen más de 20 años de historia, y que son documentos en los que las comunidades locales, ya sea indígenas, campesinas, establecen sus reglas, sus normas para tener una relación mucho más equitativa con el exterior, con las organizaciones civiles, con las universidades, con los gobiernos y las empresas, ¿no? Esos instrumentos tienen la fuerza jurídica, la tienen solamente por un instrumento vinculante o de cumplimiento obligatorio, que es el protocolo de Nagoya, pero pues a nivel mundial se espera que empiecen a generarse desde lo local este tipo de instrumentos y bueno, se establecen las reglas locales, se hace también de una forma entendible hacia el exterior todo lo que somos, todos nuestros arreglos internos, pero también se vincula con instrumentos que refuerzan nuestros derechos o que ratifican esos derechos que tenemos a tierra, a nuestros valores, a nuestro patrimonio cultural, biocultural, etcétera. Ya estoy terminando. Y bueno, finalmente, para cerrar esta mi intervención, pues esta declaratoria es un instrumento integral, diverso. Es una pena que no sea vinculante, pero el ser derecho blando no nos limita. Tenemos una experiencia con la Iniciativa Internacional de Carta de la Tierra, que es derecho blando, pero que se le ha dado tanta difusión y tanta fuerza que ha sido firmada incluso por personas o por instituciones o gobiernos que pues no nos esperábamos, ¿no? También una cuestión importante también es hablar sobre la coyuntura actual del COVID que estamos viviendo todos, porque esta situación nos está haciendo volver al campo, nos está haciendo reflexionar sobre la importancia de la alimentación como un tema estratégico para la supervivencia humana. Y bueno, también esta declaratoria, si bien no es vinculante, sí podría inspirar algunas cosas en los marcos legales nacionales, subnacionales y les decía muy puntualmente en la experiencia a nivel muy local con instrumentos como reglamentos internos de las municipalidades o los protocolos comunitarios bioculturales como los que hemos trabajado en Oaxaca. Y bueno, con esto cierro la intervención de mi primera parte y muchas gracias. Muchas gracias, Yesenia, por compartir estas reflexiones, muchos aspectos ya muy importantes creo que abordaste. Y bueno, para seguir quizás también, Antonio, no sé si quizás quieres compartir algunas reflexiones también. Sí, muchas gracias. Nuevamente, buen día y sobre todo desearles un día de mucha energía. Para nosotros en el calendario maya es el día de energía del Tzikín, y el Tzikín significa pájaro. Y cuentan las abuelas y abuelos que el pájaro siempre les enseñó dónde estaba el maíz, dónde nacía el maíz. Y en Guatemala, pues hay cerros en todas las regiones donde ha nacido el maíz. Cada pueblo tiene un cerro sagrado y es donde ha nacido el maíz. Y bueno, inicio contándoles un poco esto porque esto es parte de ese conocimiento ancestral y sobre todo de esa tradición oral que no queremos perder por ningún motivo y que está muy ligado a los derechos del campo, a los derechos de las campesinas y de los campesinos y sobre todo a los derechos de los pueblos indígenas. Me parece que con esta introducción bastante amplia y que tuvimos, voy a ser un poco más preciso tal vez en algunos aspectos y decirles de que
para iniciar, me parece que las luchas que se dan en los países, hay algunos aspectos claves. Un aspecto clave para mí es que a nivel nacional se debe reconocer que existen dos sistemas de semillas, el sistema industrial y el sistema indígena y campesino, porque generalmente a nivel de país siempre se trabaja en función de decir que existen los sistemas formales y los sistemas informales. Y eso quiere decir que los sistemas informales vienen a ser los sistemas indígenas y campesinos y deben pasar a ser formales. Quiere decir, deben pasar en términos de lo que serían las directrices que mandan los gobiernos y que más bien mandan las empresas, quienes ejercen realmente el poder en nuestros países. Hablo en el caso preciso de Guatemala, es lo que sucede. Siempre vemos una ley que te va a hablar de sistemas formales y sistemas informales, pero nunca reconocen que existen los sistemas indígenas y campesinos de manejo de semillas. Entonces, ese es un punto clave y creo que esto es válido decir que es lo que la Declaración de los Derechos Campesinos está reconociendo. Ahí está reconocido que existen estos sistemas indígenas y campesinos. Ese es un punto para mí muy importante que debe de quedar marcado. Y también me parece que hay otra cuestión importante, que es que la declaración también nos hace ver y revalorar y reconocer que las semillas no son por sí solas, son siempre parte de un sistema que está ligado también a la producción de alimentos, a la cultura, a la economía, al territorio, al agua, a las demás especies animales y vegetales que existen. No son todas partes de un sistema y que guardan una memoria histórica, que tienen una memoria. Tenemos muchas historias alrededor de nuestras semillas y que son transmitidas de generación en generación a través de la tradición oral. Y esto sigue estando reconocido en la Declaración de los Derechos Campesinos. Y también es importante decir que las luchas nacionales, vuelvo a poner el ejemplo de Guatemala, se trata de decir que las semillas deben de ser sistematizadas. Todo el tiempo se habla de la sistematización porque hay un interés grande de saber qué es lo que los pueblos tienen. Esa es una forma muy sencilla y más práctica de poder saquear. Pero se olvidan de que una de nuestras formas de sistematizar es a través de la tradición oral. Y cada pueblo reconoce y sabe lo que puede y ha tenido también como biodiversidad en sus territorios. Me parece que ese es otro punto importante. También que con la declaración que tenemos, volvemos a revalorar desde la declaración de los pueblos indígenas el derecho a la consulta, a la información previa, libre, que los pueblos tienen para atender cualquier cuestión que pueda afectar a sus territorios, incluida lo que pueda afectar a la biodiversidad. El derecho a la consulta siempre debe estar presente y garantizarse a través de procesos de reconocimiento de la autodeterminación de cada pueblo, ¿no? Entonces me parece que esa es otra parte que nosotros, por lo menos en Guatemala, es una lucha continua, ¿no? El ejercer esta consulta. Esa consulta es muy importante y ha permitido librar luchas que han frenado la minería, han frenado la hidroeléctrica. Algunas comunidades ejercen este poder y me parece que esto es muy válido recalcar que estas declaraciones, como la de pueblos indígenas y la Declaración de los Derechos Campesinos, te otorgan una guía para poder revalorar el rol que tiene el campesino y la campesina en la lucha, ¿sí? Con esto quiero decir de que también en estas declaraciones se reconoce que el campesino y la campesina, los pueblos indígenas, también tenemos el derecho a participar en la toma de decisiones. No somos los beneficiarios o las beneficiarias que vamos a recibir las semillitas de la industria todo el tiempo, o que se nos ve siempre como que no sabemos hacer nada, que no sabemos producir, que nuestras semillas no sirven, sino que somos los que vamos a tomar decisiones y sabemos hacia dónde queremos caminar y de qué manera nosotros queremos conservar nuestra biodiversidad para la alimentación y la agricultura.
También creo que es importante que estos instrumentos nos ayudan a reevidenciar cómo son las formas de vida en el campo, cómo son las formas de vida en los territorios y cómo se ejerce toda esa forma de autoorganización, autocuidado, de autogobierno, una forma de cómo nos autoalimentamos también y que lo que pretendemos es que todo esto, esta construcción histórica no se rompa con la intervención de las transnacionales, con la intervención de los gobiernos que están en función de expropiar todo este conocimiento, toda esta riqueza que tienen los pueblos campesinos. Creo que es bien importante tener en cuenta que hacen falta instrumentos, la lucha es política, la lucha es también legal. Lastimosamente tenemos que hacer las dos vías para proteger nuestra biodiversidad, ¿no? Hay que trabajar en estos aspectos y cómo permitirnos tener esta información en las manos, ¿no? Es importante también la forma de socializar. Creo que el lenguaje es una forma de poder hacer política y que es necesario, pues, conocer las herramientas de lucha que tenemos para defender la biodiversidad a nivel local y a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, lo dejo por ahí. Gracias, Felipe. Gracias a ti, Antonio. Gracias de compartir esas reflexiones, también de vincularlo a la situación específica en Guatemala y de hacer hincapié, de enfatizar, ¿no? Eso de la forma de vida campesina, indígena, como una forma de vida, ¿no? Que va más allá de algunas prácticas aisladas. Yo, quisiera, seguir esta ronda con Marciano, que también, desde Brasil creo que también tiene mucho que decir sobre este tema también en la situación actual. Marciano, tienes la palabra. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Un saludo a los hermanos y hermanas que están a escuchar. Es importante hablar sobre la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de los trabajadores en las zonas rurales, porque esto es un resultado de un largo esfuerzo de resistencia de los campesinos. Nosotros somos los que, después de los pueblos indígenas, son los herederos de la humanidad, del conocimiento tradicional. Nuestra gran diversidad de identidades locales es el resultado de la relación hombre y medio ambiente. Entonces, es una declaración más allá que no es vinculante, los estados nacionales no tienen obligación formal de implementarlas, pero es un instrumento de lucha, es el resultado también de las luchas históricas del campesinato, el resultado del acúmulo del sujeto histórico campesino. Es, de cierta manera, también complementaria a la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas. El debate que ha traído acá hasta tener este texto con tan importantes artículos que tratan de diferentes puntos, el resultado de todo enfrentamiento que hacemos todos a este modelo capitalista de explotación extractivista, no solo en las zonas rurales, en el campo, pero de una forma general, de explotación, de destrucción, no solo de la biodiversidad, de las semillas, pero también la destrucción de la identidad, no solo campesina, pero también de los pueblos ancestrales. Esta declaración es el resultado del enfrentamiento también tras la explotación y del desplazamiento de la gente de sus tierras.
Para nosotros, la declaración es un instrumento de lucha para el control de nuestros propios territorios, para garantizar entonces a la soberanía alimentaria. Esto es importante enfatizar porque, aunque tenemos mucha hambre en el mundo, prácticamente una persona en cada 7 del planeta tiene hambre o está en situación de inseguridad alimentaria. Nosotros somos efectivamente los que producen alimentos sanos. Y esto es importante enfatizar porque cuando en 1992, acá en la ciudad de Río de Janeiro, los gobiernos nacionales tomaron para sí la responsabilidad de proteger la biodiversidad, de detener la pérdida de la biodiversidad. Para nosotros, pueblos indígenas, pueblos ancestrales y campesinos, es importante garantizar el control de los territorios, la continuidad de la diversidad de los diferentes modos de hacer agricultura. Hacer agricultura no es solamente producir un producto, una mercancía para el mercado. Hacer agricultura, ser agricultor, ser campesino, es ser humano, es ser parte de la tierra, de la Pachamama, como dicen los pueblos ancestrales. Así, cuando hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de garantizar no solo la producción y el acceso a los alimentos sanos, pero también garantizar el acceso de nosotros propios, para los niños que están a llegar, todo el acúmulo de construcción del conocimiento tradicional. Y la declaración tiene muchos artículos que aportan, como en específico, el fundamental papel de la mujer. El papel de la mujer no solo en la familia, pero también en la seguridad, la soberanía alimentaria de la familia, de la comunidad y del pueblo, de una nación, de un país. Por lo tanto, desarrollamos para hacer el enfrentamiento muchos puntos que es como una reivindicación al cumplimiento de las promesas que hicieron los gobiernos, los estados nacionales. Tras la participación, más que la posibilidad, hacer oír la voz de los invisibles. Porque así como tratan los estados nacionales, los gobiernos, invisibilizar, excluir, matar. No es un acuerdo vinculante, pero es un instrumento para reivindicar. Nosotros estamos acá, nosotros existimos, nosotros tenemos derechos. Nadie sobre nosotros sin nosotros. El enfrentamiento, como parte del enfrentamiento, es la participación en los procesos de construcción de las políticas públicas. Hicimos en algunos países, tras el esfuerzo, el trabajo de mucha gente. Acá en mi país, en Brasil, construimos una política nacional de producción agroecológica y tuvimos el éxito de posibilitar el acceso y garantizar el acceso a la tierra, a la agua, a medios de producción, ¿no? Así como en algunos locales la gente ha hecho la toma de decisión para tomar para sí el control de su territorio. Y esto es importante porque cuando el papel de mediador del Estado Nacional no funciona, tenemos nosotros que
tomar para sí, para nosotros, la garantía de nuestra soberanía alimentaria. Y así, la declaración, tener en poder de nosotros el control de la tierra, el control del acceso a la tierra, la garantía de transmitir no solo a las futuras generaciones, pero a las generaciones que están ahí ahora, nuestros hijos, garantizar poder continuar, vivir como siempre vivimos, autónomos, en una relación plena con el medio ambiente. Nosotros somos sujetos de derechos. Y esta declaración, así como la declaración de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, son un buen instrumentos. Pero hay que desarrollar mejor otros mecanismos para cómo trabajar con las organizaciones, con los campesinos. Hay mucha gente que siquiera tiene claro cuáles son sus derechos. Acá tenemos un documento, la declaración, que presenta algunos puntos para el debate, para el ejercicio de los derechos. Tenemos mucho trabajo que hacer hasta que garantizamos en la legislación nacionales el derecho a ser campesino, a vivir y tener una vida digna en el campo. Tenemos en muchos países, en muchos locales, muchos procesos de asesinato de liderazgos campesinos e indígenas. En mi país, estamos a preparar, no nosotros, este gobierno que está ahí, a preparar, a anunciar una guerra civil. Nosotros tenemos ese documento, es importante, pero hay que debatir y prepararse para resistir. Vivir en el campo es un modo de vida. Vivir en la ciudad es otro. Son diferentes visiones de mundo. Si no hay la vida en el campo, la vida en el bosque, no podemos garantizar la vida humana en el planeta. Buen trabajo. Gracias. Muchas gracias, Marciano. Y bueno, sí, creo que todos estamos siguiendo también con mucha preocupación lo que está pasando en Brasil. Bueno, yo quisiera quizás seguir y bueno, de la América Latina pasar a también un poco escuchar lo que está pasando en Europa, en la lucha que se están llevando también en Europa sobre ese tema. Y creo que, bueno, Alessandra, si nos podrías contar un poco de lo que están haciendo ahí desde las organizaciones campesinas en Europa, por favor. Sí. Esta temporada en Europa, como en otros países, es una temporada que ha sido caracterizada por muchas crisis diferentes, empezadas con las crisis económicas en el 2007, seguida con crisis sociales, alimentarias, sanitarias ahora. Y en esta situación de crisis global, lo que está pasando en Europa es una temporada de reelaboración de políticas y de medidas para encontrar soluciones a estas temporadas de muchos problemas. En este cuadro, lo que nos está proponiendo Europa es una política de relance en la cual se prevé un enfoque hacia la sostenibilidad y hacia un cuidado mayor por el medio ambiente. Estas son las cosas que son puestas en evidencia por los gobiernos, que pero es muy raro que se vayan actuando siendo de verdad unas ventajas por los productores, más que todo por el campesinado y por los consumidores. Lo que está pasando también es una temporada de elaboración de la política agrícola comunitaria en un cuadro de Pacto Verde que
que tiene una política que se llama del campo, de la granja a la mesa, que tendría que ser hacia la sostenibilidad, pero las medidas que vienen tomadas son medidas que son más hacia una tecnificación y una digitalización de la agricultura. Y entonces son justo las medidas que nosotros consideramos ser las más peligrosas por un cambio de la agricultura de hoy. En este cuadro, nosotros lo que pensamos es que sea fundamental utilizar la Declaración de los Derechos Campesinos y de los Trabajadores de las zonas rurales justo para incidir en esta política, y más que todo en las políticas de la Unión Europea y de los estados relacionadas con las semillas. Entonces, actuar ahí sobre las leyes sobre la comercialización y sobre la protección de variedades vegetales y de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, esto para tener que se respeten los derechos de los agricultores, sus necesidades y sus realidades. Por hacer esto, queremos enfocarnos principalmente e incidir en dos puntos. Estos dos puntos principales son los nuevos OGM y las patentes. Eso porque Europa está llevando a cabo unas políticas en este campo de revisión, como en los otros, como estaba diciendo anteriormente. Entonces, los nuevos OGM, llamado nuevas técnicas genómicas, es fundamental que sigan siendo reconocidas al interior de los reglamentos europeos en el cuadro de la Directiva 2001-18. Esta directiva es la directiva en la cual caen los OGM, o sea, todos los OGM, también los de vieja generación. Eso porque cuando un organismo cae abajo de esta directiva, entonces se tiene que declarar y registrar, describir cuál ha sido el proceso de obtención de este organismo y entonces cuáles son los rasgos de distinción de los organismos mismos novedoso respecto a los organismos tradicionales. Además del trabajo sobre los NGT, el otro trabajo sería sobre las patentes. Entonces, de limitar la registración de patentes a los organismos que lleguen de procesos que no sean esencialmente biológicos. Entonces, en el momento en el cual tenemos una información genética, el hecho de tener registrado un organismo no esencialmente biológico nos impide que la agroindustria pueda tomar el control de esta información genética y que esta información pueda ser entonces robada y extendida a los rasgos nativos y a las semillas tradicionales. Entonces, en este cuadro, nosotros intentamos de trabajar a nivel de las leyes y de la diversificación de la producción agrícola también a nivel de Europa. Lo que hemos tenido en los últimos años, en el 2013, se declara que el 95% de las semillas de hortalizas están bajo el control de 5 transnacionales. Entonces hemos tenido en estos años una erosión de la biodiversidad muy elevada, a la cual es necesario hacer frente y la declaración es un instrumento que podemos utilizar por eso. Podemos utilizarla sea a nivel europeo, sea a nivel nacional. Entonces ahí es fundamental intentar de relanzar los sistemas de las casas de las semillas, los sistemas de intercambio, multiplicación y venta de la semilla por parte de los campesinos, sin que haya leyes o sin que haya mecanismos que vayan impidiendo esta capacidad de nuestro campesinado de producir un alimento sano,
y culturalmente compatible. Gracias. Muchas gracias, Alessandra. Gracias por compartir esto y también, bueno, de decir, bueno, si bien hay avances también a nivel normativo para el reconocimiento, también, bueno, hay nuevas amenazas que están ahí, sobre todo con las nuevas tecnologías. Y bueno, para cerrar esta primera ronda, quisiera darte la palabra a ti, Georgina, para que puedas también compartir algunas reflexiones. Muchas gracias, Philip. Antes de comenzar, pues quisiera hacer unas 3 aclaraciones. Primero, mencionar que esta intervención pues la hago bajo mi afiliación a la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, en mi rol de vicepresidenta. Y quisiera aclarar y bueno, agradecer también los reconocimientos que hicieron parte de los panelistas del rol que tuvo mi país, Bolivia, en todo este proceso de la formulación de la declaración. Y quisiera mencionar que eso se realizó en la anterior gestión, desde el 2013 al 2018. Y también me parece que es importante, como mencionó Yesenia en la primera intervención, que si bien esta declaración de los derechos de las y los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales es parte de la llamada normativa internacional blanda, no le quita la relevancia, porque es un avance muy importante y muy concreto sobre la legitimidad de los derechos y que nos da una base para poder otorgarle la legalidad a través de diferentes instrumentos, ya sea a nivel internacional o nacional. Dicho esto, voy a referirme a 5 temas relacionados que se abordan en la declaración que tienen que ver con semillas y biodiversidad, que me parece que de manera general son temas comunes en los diferentes procesos que llevan a cabo las y los campesinos y los pueblos indígenas. Y a fin de contribuir al uso de la declaración, voy a hacer referencia a artículos artículos específicos de la declaración. La declaración aporta en 5 aspectos centrales en los procesos sociales de las y los campesinos y pueblos indígenas. Uno, evidentemente, es el derecho a las semillas propias. Como se mencionó previamente, el artículo 19 de la Declaración trata exclusivamente sobre este tema e incluye una serie de derechos conexos, como por ejemplo, la protección de los conocimientos tradicionales, la participación justa y equitativa de los beneficios que derivan de la utilización de los recursos genéticos, especialmente para la alimentación y agricultura. También el derecho a la participación en las decisiones relativas a la conservación y uso sustentable de ambos, es decir, semillas y biodiversidad. Y también a la protección de las semillas y conocimientos tradicionales. Además de este conjunto de derechos conexos relacionados al derecho de uso de semillas propias, están las obligaciones de los estados, como por ejemplo, adoptar medidas para la efectiva implementación del derecho a las semillas y que además estas sean de calidad, cantidad suficientes a precios asequibles. También la capacidad y promoción de utilización de las semillas, especialmente por las y los campesinos y pueblos indígenas, así como lo mencionaban los otros panelistas, el verificar que los sistemas de certificación y de propiedad intelectual, así como de comercialización de semillas, respeten los derechos y las necesidades de las y los campesinos. Ese es como un primer tema. Un segundo tema que aporta la declaración es el derecho a los recursos naturales y al derecho de usarlas de forma sustentable. Lo menciono porque la biodiversidad y las semillas, como están abordadas en la declaración, va más allá de los artículos que específicamente hablan sobre este tema y que en realidad se relaciona con todas estas dinámicas socioecológicas que nos hablaban Yesenia y que también nos hablaban Antonio. Y a partir de esta temática, pues que tiene que ver una vez más, lo repito, al acceso a los recursos naturales y el derecho a usarlos de manera sustentable, el artículo 5 de la declaración se refiere específicamente a este punto, pero también otros artículos aportan elementos importantes. Por ejemplo, el artículo 20, que tiene que ver
con las medidas que los estados deben adoptar para la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad, así como los conocimientos, prácticas, sistemas tradicionales asociados a la misma, y prevenir, como ya se mencionó, la vulneración de diferentes derechos a partir de diversas actividades relacionadas o que involucren organismos genéticamente modificados. Complementariamente, el artículo 18 también habla sobre el derecho a la protección del medio ambiente y a la protección de la capacidad productiva de las tierras campesinas y las tierras en los territorios indígenas. Además, habla de los deberes de los estados de asegurar el derecho a un ambiente seguro, limpio y saludable, a la participación de los campesinos, las campesinas y los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones relevantes a, bueno, diferentes aspectos, pero particularmente al cambio climático, y también impedir la contaminación de tierras por sustancias o desechos peligrosos. Adicionalmente, el artículo 21 habla sobre el derecho al agua y que este derecho no solo es para un acceso, no se traduce solo en un acceso para fines domésticos, pero también para usos en la agricultura, pesca, ganadería y otros medios de subsistencia, que se asegure su uso sustentable y su regeneración también. Y asimismo, indica el deber de los estados de respetar los sistemas consuetudinarios de gestión de los recursos hídricos y proteger los ecosistemas relacionados al agua, como montañas, bosques, humedales, ríos, acuíferos, lagos, etc., evitando su excesivo uso y contaminación. Por lo tanto, aquí la biodiversidad, en consistencia con la definición que otorga el Convenio de Diversidad Biológica, está interpretado más allá de la biodiversidad a nivel de genes y de especies, sino también de ecosistemas. Y es por eso que podemos abordar aspectos como, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, derecho al agua. Un tercer elemento es el derecho a la tierra, que está abordado en el artículo 17 con relación al derecho individual y colectivo de acceder a la tierra, pero también a las masas de agua que están en los ecosistemas terrestres, a las aguas costeras relacionadas, a los pastos, a los bosques, y a utilizarlos y gestionarlos de manera sustentable. Y también indica el derecho de los estados de asegurar la tenencia de la tierra, incluyendo el derecho consuetudinario de la misma, y eliminar y prohibir cualquier forma de discriminación respecto a la tenencia de la tierra. En complementación, el artículo 18 de la Declaración también habla del derecho a la protección del medio ambiente, que ya mencioné anteriormente, y una vez más quisiera mencionar aquí la relevancia en este derecho de protección del medio ambiente, también el derecho a la protección de la capacidad productiva de las tierras. Un cuarto elemento que ya lo mencionaron Yesenia y también Marciano, es el derecho de las mujeres campesinas y trabajadoras rurales, que es un tema transversal y se aborda de manera muy explícita en dos derechos específicos. Uno que tiene que ver con la atención especial que requieren las mujeres en términos de evitar cualquier forma de discriminación. Esto es parte del artículo 2 de la Declaración. Y también hace una mención explícita con relación al derecho al agua limpia en el artículo 21. Sin embargo, también en diferentes secciones de la Declaración se indican las obligaciones de los estados con relación al tema de mujeres y niñas, como por ejemplo, adoptar medidas que erradiquen la discriminación en el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales para las mujeres en el artículo 4, el proteger a las mujeres y niñas de cualquier forma contemporánea de esclavitud en el artículo 13, el luchar contra la malnutrición, especialmente de las mujeres en embarazo y lactancia en el 15, el eliminar y prohibir la discriminación en el derecho al acceso a la tierra, por ejemplo, por un tema de cambio en el estado civil en el artículo 17, y garantizar el acceso al agua saneada a precios accesibles para mujeres y niñas en el artículo 21. Menciono esto y con este detalle porque es importante reconocer que este conjunto de disposiciones relacionadas a las mujeres y niñas es relevante para el ejercicio de los derechos relativos a la biodiversidad y semillas, porque las mujeres son una de las gestoras centrales de ambas, es decir, de la biodiversidad de semillas, a través de sus actividades productivas y reproductivas. Y al limitar sus derechos,
Por lo tanto, también es posible limitar ese ejercicio y ese rol fundamental que tienen en la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de semillas. Finalmente, un quinto tema en el que aporta la declaración es el derecho a la soberanía alimentaria, y también es un tema transversal. El artículo 15 de la declaración hace una mención explícita sobre este derecho, indicando que las y los campesinos y las personas que trabajan en las zonas rurales tienen el derecho de definir sus propios sistemas alimentarios, a participar en los procesos de toma de decisión en políticas alimentarias, tienen el derecho a la alimentación saludable a partir de métodos de producción ecológicos. Sin embargo, además de esta mención tan explícita en el artículo 15, otros artículos como el artículo 14 habla también de aspectos relacionados a la soberanía alimentaria, como por ejemplo la salud ocupacional y el derecho a no utilizar sustancias peligrosas como agroquímicos en el artículo 14. Una vez más, el derecho al acceso a la tierra en el artículo 17, derecho a proveerse sus propias semillas en el artículo 19, el acceso y utilización sostenible al agua en el artículo 21, y el artículo 16, el artículo 17 y el artículo 20 también incluyen el deber de los estados de favorecer la producción sostenible con la producción agroecológica. Entonces se basa, y probablemente es uno de los pocos instrumentos que tenemos en la actualidad, que menciona el tema de la soberanía alimentaria de manera tan explícita. Este es mi aporte en esta primera ronda, y estos son pues los insumos más específicos que quería compartir con relación a estos 5 ejes que me parece, una vez más, son comunes a todos los procesos que llevan a cabo los campesinos y los pueblos indígenas. Gracias. Muchísimas gracias, Georgina, y todos los demás. Bueno, el tiempo está volando. Hemos pasado más tiempo de lo que pensábamos para la primera ronda, pero me parece que ha sido muy rico. La idea era, igual que tomemos una segunda ronda donde vamos a hablar un poco sobre los espacios internacionales. Creo que vamos a tener que estar un poco más breves. Al mismo tiempo, ya veo que algunas personas ya están colocando también algunas reflexiones de los participantes, algunas reflexiones y preguntas en el chat. Lo pueden seguir haciendo, y vamos a ver si también por ahí, por el cierre, podemos retomar algunas de esas cuestiones. Como dije antes, ¿no? Yo creo que ahora, bueno, ya hablamos bastante también creo que ya hicimos un poco el cruce de lo que es lo local y lo que es, bueno, el nivel de gobernanza mundial de Naciones Unidas y los instrumentos que tenemos a ese nivel. Pero me gustaría también que ahora tomemos un tiempo, unos 15, 20 minutos, para hablar de algunos de los procesos que están, digamos, actualmente muy relevantes, ¿no? Creo que hay varios. Como lo dijo también Georgina, el tema de la biodiversidad al final es un tema que es muy integrado a muchísimas cosas. Así que yo propondría que quizás nos enfoquemos en 2 espacios. Uno es el convenio sobre la diversidad biológica, que ya se ha mencionado, y el otro sería el tratado sobre recursos fitogenéticos, el TIRFA, que también se ha mencionado, que son de esos espacios, digamos, sí, fundamentales, y que también están varios procesos actualmente en curso donde se están discutiendo a nivel global muchos de los temas que hemos mencionado hasta ahora, ¿no? En el marco del convenio, por ejemplo, sobre la diversidad biológica, por ejemplo, se está desarrollando en este momento un nuevo marco global para la biodiversidad, ¿no? Que es un proceso que debería llevar a un nuevo plan de trabajo, para decirlo de alguna forma, para implementar este convenio en una situación, en un contexto de pérdida dramática de biodiversidad, ¿no? Pero también ahí se están tratando varios de los temas que se mencionaron vinculados a las nuevas tecnologías, ¿no? Las nuevas biotecnologías, los impulsores genéticos, por ejemplo, pero también todo lo que es la digitalización de lo que habló Alessandra, ¿no? Que es el sistema de las secuencias genéticas y la información digitalizada, y las implicaciones que eso tiene con la privatización de la semilla.
Al mismo tiempo, en el tratado de semillas, en el TIRFA, que gracias a la presión, a las luchas de las organizaciones campesinas y de pueblos indígenas, que por primera vez desde 2 años existe un grupo de trabajo que debería elaborar unas guías para los gobiernos sobre cómo implementar los derechos a las semillas, que se llaman los derechos del agricultor en el tratado y que son vinculantes en el marco del tratado, ¿no? Creo que es importante, pero que nunca se han implementado, o en pocos casos se han implementado. Entonces, ahí se logró abrir un espacio. Entonces, si bien la implementación está en lo local, también sigue el trabajo en esas instancias internacionales, y sobre eso quisiera ahora invitar a los panelistas a compartir algunas reflexiones, y esta vez quisiera empezar con Antonio, que ha participado en los 2 espacios y que nos puede bueno, hablar un poco de sus reflexiones. Gracias, Philip. Sí, bueno, decir que a nivel global es importante, pues, nuevamente evaluar cómo funcionan estos espacios y qué es lo que sucede con la biodiversidad a nivel global. En realidad, en el año 2019, a principios de año, la Comisión de Recursos Genéticos de la FAO presentó su informe sobre el estado de la biodiversidad en el mundo. Y los resultados son de que la biodiversidad se está disminuyendo. Y lo interesante de este informe es que habla que la causa de la disminución de la biodiversidad es mucho el sistema de producción actual, el sistema de producción industrial que existe, que está devastando la biodiversidad. Y eso también tiene nombre, tiene responsables, y sabemos que son los modelos industriales quienes están acabando con la biodiversidad. De esta manera, creo que es importante también que cada país pueda evidenciar cuál es la situación de la biodiversidad que tiene, ¿no? Y que no solo se acredite a que se ponga en estadísticas que se disminuye la biodiversidad sin decir cuáles son las causas por qué se está disminuyendo la biodiversidad en el mundo. Y también cabe recalcar que es importante hablar de que la pérdida de biodiversidad implica también más familias con hambre, implica también el aumento de la malnutrición y, por ende, implica la pérdida de soberanía alimentaria en cada territorio. Entonces, es bueno señalar de que debe de haber una coherencia entre todos estos espacios internacionales que tienen que ver con la biodiversidad, porque en la actualidad no están siendo coherentes. Y debemos evaluar cuál es el vínculo que tiene el TIRFA con el Convenio de Diversidad Biológica. Pero también recalcar que estos espacios generalmente son para los gobiernos, pero en este momento también se ha hecho una lucha fuerte, tanto en el Convenio de Diversidad Biológica como en el TIRFA, porque exista la participación de las organizaciones indígenas y campesinas. Y en este momento, como ya lo dijeron, existe espacio para las organizaciones indígenas y campesinas, y en esta relación Estado, industria y organizaciones campesinas, también se puede dar el debate de cara con la industria y poder también presentar que nosotros tenemos respuestas a la conservación, a la protección de la biodiversidad, y que también tenemos una forma de hacer agricultura que es la agroecología, que puede resolver el problema de la disminución de biodiversidad frente a todas las falsas soluciones, como le estamos llamando, a estas nuevas biotecnologías modernas, ¿no? Que son falsas soluciones únicamente y que se ponen como en la mesa de debate dentro del tratado y dentro del convenio para salvaguardar la biodiversidad, algo que no está sucediendo y que es todo lo contrario. Por eso también es importante evaluar cuál es esa relación, esa coherencia que pueden tener, sabiendo que el TIRFA tiene el artículo 9 que habla sobre los derechos del agricultor y que se puede violentar con acciones contrarias que se pueden ejercer desde el Convenio de Diversidad Biológica, impulsando todas estas nuevas biotecnologías. También tener en cuenta que
para bloquear los transgénicos en nuestros países, hemos utilizado el protocolo de Cartagena. Este ha servido para aplicar el principio de precaución. Esto no quiere decir que se garantiza que no entran los transgénicos, porque cada país tiene sus leyes, cada país las utiliza como quiera, y también a veces no respetan los tratados internacionales que han ratificado. Pero existen estos espacios en los cuales ya uno puede empezar a hacer una presión internacional para que se pueda gestionar de mejor manera y conjuntamente con las organizaciones indígenas y campesinas la biodiversidad en el mundo. Creo que es un poco bastante difícil y también a la vez necesario evidenciar que estos espacios permiten ver que a nivel global no existen muchas leyes que estén a favor de la biodiversidad y los conocimientos ancestrales. Hay una carencia de políticas en la defensa de la biodiversidad y esto lo logramos ver desde este nivel y que esto tiene que reflejarse a nivel nacional para poder cuestionar a los gobiernos y transformar las políticas, que haya una orientación que ayude a transformar las políticas a nivel nacional. Gracias. Muchas gracias, Antonio, por esas reflexiones. No sé, bueno, si Georgina, si tú quieres complementar un poco, que también conoces bien algunos de esos espacios internacionales, sobre todo el convenio, te daría la palabra. Gracias, Philip. Bueno, lo que yo quisiera mencionar, siguiendo lo que dijo Antonio, es concretizar en 4 puntos en los que la declaración aporta a temas comunes entre el Convenio de la Diversidad Biológica, OCDE, y el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura, o TIRFA. La declaración aporta en diferentes ámbitos, pero particularmente en 4 que una vez más son comunes a estos 2 acuerdos internacionales. Uno relacionado con el tema de la utilización sustentable de la biodiversidad. Eso es muy importante, es el segundo objetivo del convenio y es parte de los objetivos centrales del TIRFA. Y es importante particularmente para los países del sur global y para los países megadiversos, porque este abordaje de la utilización sustentable de la biodiversidad que se menciona en múltiples secciones de la declaración, nos ayuda a movernos de esa visión conservacionista a una visión más de gestión en la que el rol de los pueblos campesinos e indígenas es muy importante. Y de hecho que es un tema de discusión y a veces hasta de división todavía muy evidente entre el norte y el sur. Un segundo tema común entre estos convenios y que la declaración aporta es la participación justa y equitativa de los beneficios derivados por el uso de las semillas, de la biodiversidad, incluyendo los ecosistemas, y los conocimientos tradicionales asociados. Este es un aspecto, es el tercer objetivo del convenio y es un tema transversal en el TIRFA, porque el TIRFA tiene que ver específicamente con un acceso facilitado a los recursos fitogenéticos. Y el acceso no se puede dar si es que antes no están bien claras las reglas de participación justa y equitativa. Y aquí también es muy importante tomar en cuenta definiciones amplias de lo que es un recurso genético, no solo al material físico, sino también a todas estas informaciones digitales, como lo mencionaba Alessandra y también Philip en su comentario, pero también a los conocimientos tradicionales. Porque ambos, el recurso genético como los conocimientos tradicionales, son parte de estas acciones colectivas históricas de los pueblos campesinos e indígenas. Y esto tiene que ver también con aspectos que menciona la declaración de la responsabilidad de los estados de cerciorarse que la certificación, propiedad intelectual y comercialización respeten los derechos. Y también está relacionado con la información y capacitación adecuada. Un tercer elemento común es el respeto y protección de los conocimientos tradicionales. El convenio
de diversidad biológica tiene un artículo específico y todo un trabajo con relación a esto. Y en el marco del TIRFA, pues también es un tema muy importante con relación al artículo 9 que tiene que ver con los derechos de los campesinos. Y este respeto y protección de los derechos tradicionales no solo se restringe en la declaración a aspectos muy directos o inherentes a la biodiversidad de semillas, sino también hay elementos de un abordaje mucho mayor, como por ejemplo la relevancia de estos conocimientos para la adaptación y cambio climático. Lo que nos hace ver, como también decía Antonio en su última intervención, que el tema de semillas y biodiversidad y los derechos relacionados abordan también aspectos amplios y complejos como los equilibrios socioecológicos que ahora necesitamos abordar. Un cuarto tema común es la consulta libre, informada y previa, que en el marco de la declaración se dan otros calificativos como activa, efectiva y significativa, que es muy importante a lo largo de todos los procesos de acceso, distribución de beneficios, tema de ejercicio de los derechos, etc. Y aquí, en un aspecto conducente, es el tema de acceso a la información. Estos son 4 de los aspectos comunes entre el CDB y el TIRFA, y específicamente en el contexto del marco global de la biodiversidad posterior al 2020, este proceso de generar un conjunto de metas, objetivos e indicadores para el cumplimiento de los 3 objetivos del Convenio de Diversidad Biológica, como mencionaba Philip, hay un tema muy específico que todavía hay la oportunidad de explicitar, que también lo mencionó Antonio, y es el tema de integrar la biodiversidad en las políticas de desarrollo y en los sistemas productivos, particularmente en la agricultura. Y una de las opciones importantes, concretas, es la agroecología. ¿Y por qué la producción agroecológica? Porque contribuye al menos a 2 de los objetivos del convenio que tienen que ver con la conservación y segundo, la utilización sustentable de la biodiversidad a nivel de genes, a nivel de especies y a nivel de ecosistemas. Y esto, con relación al último, es decir, a los ecosistemas, está relacionado con la restauración, conservación y uso sustentable de bosques, tierras y aguas que son centrales en la declaración. Finalmente quisiera compartir algunos otros puntos de coincidencia entre la declaración y la producción agroecológica, que son importantes llevarlos hacia adelante. Uno, el tema del derecho a la alimentación saludable, que lo mencionó Antonio. Otro es el tema del ejercicio, el derecho a una salud ocupacional en el campo, especialmente para la reducción a la exposición de agroquímicos. El derecho a un ambiente seguro, limpio y saludable. Y estos derechos tienen relevancia muy importante en este contexto en el que estamos viviendo de pandemia y en un contexto en que las personas del campo no gozan de sistemas de salud. Por lo tanto, una manera muy efectiva para prevenir temas de salud y por lo tanto un ejercicio a un derecho de salud integral, pues la producción agroecológica provee elementos a partir de la provisión autosustentada de alimentos saludables y de la protección de la salud a partir de los ecosistemas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Georgina, por este análisis como tan completo de esas pistas, esos temas transversales para trabajar. No sé si Yesenia, que tal como lo mencionaste, también has participado bastante en el grupo, en el caucus de las mujeres, en el CDB. Así que, estaría interesado también en tus reflexiones con respecto a este tema. Claro que sí, y abundar un poquito más, porque creo que es muy importante que todos, independientemente de la postura que tengamos, es necesario conocer esos acuerdos vinculantes y esos acuerdos que pueden contribuir a dar fortaleza a esta declaratoria. No voy a abundar, tengo aquí 2 láminas que con mucho gusto les puedo compartir sobre los acuerdos vinculantes que también abonan a
a la conservación de la biodiversidad, las semillas, el respeto a los derechos indígenas y campesinos. Estos son otros acuerdos no vinculantes, pero que también han sido tomados como referencia. Y para conocer un poco más el convenio sobre la diversidad biológica, en Río se firmaron 3, diversidad biológica, de certificación, que a veces también lo dejamos mucho de lado, pero que pues es muy importante por la degradación de suelos que se tiene en este momento de la humanidad. Y bueno, el convenio tiene el protocolo de Cartagena, que como bien mencionaron mis hermanos que me antecedieron, pues es un instrumento sobre bioseguridad, cómo prevenir los riesgos de organismos genéticamente modificados. Y bueno, Cartagena también tiene otro instrumento que es Nagoya Kuala Lumpur, que habla de cuando ya hubo un daño o una liberación de transgénicos, que esperemos nunca utilizar y porque nunca, esperemos que no se dé, ¿no? Y el segundo es el protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso. Es un instrumento bastante controversial. Cuando a mí me preguntan es bueno o es malo, pues yo siempre respondo, va a depender de la legislación nacional. Deja muchas cosas a la legislación doméstica, y si los países tienen reconocidos derechos indígenas, campesinos, etcétera, va a ser un buen instrumento, ¿no? Países donde donde el gobierno nacional está acaparando todo y ellos hagan las negociaciones con los recursos genéticos de los campesinos e indígenas, obvio que no va a ser un instrumento tan pertinente, ¿no? Y bueno, el convenio, ya lo mencionaron, tiene 3 objetivos. Es de los acuerdos internacionales como más universales, solamente 2 países no están en él. Y de las vinculaciones, ya hablando de la vinculación con esta declaratoria, desde en el 2016 se firmó un mandato de integrar la biodiversidad en los sectores agrícola, forestal, en pesca y en turismo. En la COP14 en Egipto en el 2018 se integra, se buscan, se genera el mandato y todavía se está buscando las formas de cómo trabajar en integrar la biodiversidad en aspectos tan complejos y controversiales como la minería, la industria, la infraestructura y en la salud, que bueno, en este momento de COVID vienen cosas muy, muy interesantes. Pero lo más importante de este año y de este proceso es la construcción del marco post-2020, ¿no? Se está buscando generar un acuerdo que incluso sea sumamente ambicioso, en el que logremos esta visión. Para el 2050, la diversidad biológica sea valorada, conservada, restaurada y utilizada en forma racional, manteniendo los servicios ecosistémicos, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para todas las formas. En este proceso participo en la parte de mujeres y de indígenas, porque queremos que lleve un fuerte componente y un compromiso serio en género y en reforzar todo el trabajo que ya la hermana Georgina mencionó del artículo 8J sobre conocimientos, innovaciones y prácticas, ¿no? En el marco post-2020, estos son los antecedentes, el trabajo que ya ha realizado el convenio, y vienen y algunos otros instrumentos y documentos que dan soporte científico. Este es un resumen de los acuerdos y las bases generales de este documento. Y bueno, ¿qué queremos? También empezamos a trabajar a nivel global con algo que es la teoría del cambio, que es ver cómo está la situación ahora y cómo va a estar en un futuro a través de cierta programación. Y bueno, aplicación y gestión, reducir las amenazas a la diversidad biológica y garantizar que la diversidad biológica se utilice de manera sostenible, porque también prohibí esquemas prohibitivos para conservar la diversidad biológica en países y en realidades como la nuestra, pues no funcionan, ¿no? Y aquí tenemos, como dijo Georgina, que dar el manejo sostenible, ¿no? Ese es el proceso. La conferencia de las partes estaba programada para octubre en China, pero se va al 2021. Yo invito a todas las hermanas y hermanos que nos están viendo a involucrarse, a informarse y a mandar, a estar pendientes de las notificaciones para mandar sus contribuciones. En el caso de indígenas y mujeres, pues podríamos a través del Caucus de Mujeres y algunas otras redes buscar la forma de apuntalar estos posicionamientos y estas propuestas, ¿no? Esto es con referencia al convenio. Hay otro espacio que brevemente quisiera tocar, que es la plataforma intergubernamental científico-normativa de diversidad y servicios ecosistémicos, que yo la veo como un área científica de soporte al convenio sobre la diversidad biológica y la Convención Marco de Desertificación.
Este órgano pertenece a Naciones Unidas, es un órgano intergubernamental que tiene 4 funciones, que son hacer evaluaciones del estado de la biodiversidad, de los valores de la naturaleza, etcétera, catalizar generaciones de conocimiento, apoyar herramientas de política, apoya mucho las decisiones de un órgano del convenio que es el SOBSTA, que es el órgano subsidiario de asesoramiento técnico, y creación de capacidades. Y una de las cosas por las que estoy fuertemente vinculada es porque la IPBES, desde su diseño, reconoce que existen otras formas de conocimiento, ¿no? Y se está haciendo un gran esfuerzo por integrar esas otras formas de conocimiento, como los conocimientos tradicionales e indígenas. Algunos de los resultados que yo los invito a que conozcan son las evaluaciones de la IPBES, polinizadores, hay una muy buena y muy interesante de la degradación de suelos, y lo mismo, también habla de cómo el comercio, de cómo esas presiones por producir en aras de un tema más económico, pues está generando muchas presiones por los suelos, ¿no? Las evaluaciones regionales de biodiversidad para cada zona del mundo, y bueno, la más fuerte, que es la que lanzaron los resultados el año pasado, es la de diversidad biológica, que es el estudio más completo hasta este momento, salvo que después ya venga las perspectivas de biodiversidad. Entonces, en este documento, una de las cosas que se reconocen es que gran parte de la diversidad mundial está conservada por los pueblos indígenas. Ya con datos muy fuertes desde la ciencia occidental, se habla de que las mejores tierras o las más conservadas son aquellas en manos o bajo manejo indígena. Y ya para cerrar con pues, el tema que hoy nos ocupa, este instrumento es muy pertinente para trabajar en campo y para generar ese autorreconocimiento del campesinado como sujetos de derecho, ¿no? Como les decía, en mi trabajo forma parte del protocolo, del marco que sustenta el protocolo biocultural, de los protocolos bioculturales que trabajamos, es altamente incluyente, genera ese avance en materia de género, especialmente en el llamado al acceso a la tierra, que es algo que traigo a nivel personal bastante fuerte, abona otras convenciones y declaratorias en materia de hechos indígenas y las mujeres. Yo invito a vincularlo con los procesos que ya tenemos en marcha. Post 2020, Agenda 2030, también hay muchas cosas que roza, y pues da cobertura a campesinos y trabajadores, porque hay muchos acuerdos internacionales que dicen comunidades indígenas y locales, pero a la hora de instrumentar cosas para las comunidades locales, sí se nos ha complicado algunas veces, ¿no? Muy urgente vincularlo no solo con biodiversidad, sino también con las otras 2 convenciones del Río. Este acuerdo hace referencia a la Convención de Cambio Climático, pero creo que también de certificación es un tema muy fuerte para el campesinado y la vida rural. Y a mí una de las cuestiones ahí que tendríamos que ver como área de oportunidad es ver cómo conciliar con otros intereses, ¿no? UPOV, por ejemplo, acuerdos comerciales, que a veces pues imponen ciertas situaciones a los países o ciertas condiciones, ¿no? En el tema con México hay algo controversial por ahí con el nuevo TEMEC que se acaba de, perdón, de firmar, donde tenemos ahí la presión de cambiarnos de acta UPOV a la más reciente, me parece 1991, y eso cambia muchas cosas en el tema de las propiedades de semilla, los sustentores, etcétera. Y en campo, bueno, vincularlo con otros acuerdos, ¿no? Y bueno, finalmente, pues agradecerles a nombre de la Alianza de Mujeres de Biodiversidad, el Caucus de Mujeres, del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Somos una organización de base que aglutina organizaciones de base y redes de mujeres, pues para hacer la incidencia en beneficio de las mujeres y ese papel preponderante que tenemos en la conservación de la biodiversidad. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Yesenia, también para explicarnos un poco más eso de, ¿no? Que también cómo funciona el CDD, que creo que no necesariamente todos sabemos, y bueno, de hablar también bueno, de ese proceso del marco post 2020, que es, bueno, que es algo que se está negociando en este momento, ¿no? Y, pero también, bueno, creo que por ahí pasar un poco quizás al TIRFA también, algunas reflexiones, y quizás con Marciano y Alessandra, y ya ir un poco cerrando. Y empezaría con Marciano, si estás de acuerdo. Y bueno, y luego pasar a Alessandra antes de cerrar. Tienes la palabra, Marciano. Sí, gracias, Philip.
Algunos de los participantes hicieron algunas preguntas, ¿no? Rodolfo, Pablo, Herman, Tamara, Gabriela, con respecto a los aspectos jurídicos, ¿no? O que podíamos decir algunos ejemplos de dónde están, o podemos encontrar algo parecido como la implementación de la Declaración de los Derechos de los Campesinos, ¿no? Yo puedo sugerir conocer la ley de semillas de Venezuela, por ejemplo, que tuvo un amplio debate en las comunidades, ¿no? Así también como la Constitución Nacional de Ecuador y Bolivia, que reconoce en su territorio la pluralidad de naciones. Esto es muy importante como reconocimiento de las diferencias, ¿no? Esto es un marco, bien, es de la Constitución Nacional que es un guión para toda la reglamentación de las leyes nacionales, ¿no? Estos son algunos pequeños ejemplos, ¿no? Pero como dijo Georgina, hay que tener conciencia de que lo que hacemos es resultado de un esfuerzo muy grande, pero el nivel de incidencia, hay un límite, ¿no? Y este límite traduce en las políticas blandas que hacen los gobiernos, los estados nacionales, ¿no? Lo digo esto porque lo que dijo acá, este momento fue de afuera, ¿no? Afuera de nuestras organizaciones o de nuestras comunidades. Podemos hacer una incidencia y lograr algunas cosas, como estas muy bonitas leyes o constituciones, pero si no es factible de su implementación efectiva, ¿no? Traducirlas en políticas públicas que atendan a las demandas efectivas de la gente, se queda solo en palabras, bonitos textos, ¿no? Entonces, para esto, no quedarnos así, y la necesidad hoy emergencial es la movilización de la gente. Y la Declaración de los Derechos de los Campesinos, así como la Declaración de los Pueblos Indígenas que ya tiene hace tiempo, hay que aprovechar los momentos. Y tenemos un momento muy importante ahorita. La situación de pandemia que ha mostrado efectivamente quién son los que producen alimentos, no solamente alimentos, alimentos sanos. En este año 2020, que es el año internacional de la salud vegetal de las Naciones Unidas, es muy importante vincular estos temas a los debates internacionales. Más allá de este año, estamos en la década de la agricultura familiar. O sea, los gobiernos están a debatir con la gente la construcción, la implementación de políticas públicas para atender las demandas de los agricultores, de los pequeños agricultores, de pequeños productores de pequeña escala. Más allá de esto, hacer nuestro trabajo, el trabajo en nuestra familia, el trabajo en nuestra comunidad, en nuestras organizaciones. Más allá de traducirlos, la declaración en las lenguas locales, tener un plan de trabajo. Y algunos de los compañeros que están a participar de este debate han preguntado, ¿y los protocolos bioculturales comunitarios? Es un instrumento muy importante, es metodológicamente, porque la metodología lo hace la gente trabajando consigo, con los mayores, con los niños, con los jóvenes, el rescate de la sabiduría ancestral, el rescate de los saberes tradicionales. Es una oportunidad de hacer un encuentro entre ellos, los viejos, los que tienen mayor acúmulo, los jóvenes, los niños. Reconocer a sí mismos. Esta es una gran fortaleza porque cuando los jóvenes salen para la ciudad, pierden el conocimiento. No hay la transferencia intergeneracional del conocimiento tradicional.
Otra cosa muy importante, comer es un acto político. Quien produce los alimentos somos nosotros. Y quien alimentamos la gente de la ciudad. Hay que vincular la lucha campesina, la lucha indígena, con las luchas de la ciudad. Por moradía digna, por trabajo digno, por sueldos dignos, por una alimentación adecuada, sana y digna y de fácil acceso a la gente. Entonces, hay que hacer este trabajo. El Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO habla en su artículo 9 sobre derechos del agricultor. El derecho a participación en la toma de decisión junto con el Estado. Hemos de participar en la toma de decisiones. Si no hay permiso o si no hay espacio, tomamos nosotros la decisión de decir no. No al acceso a las semillas para el intercambio internacional. No al acceso a las semillas de nuestras plantas, nuestros animales, a la mejora, como dicen ellos. Para nosotros es una piora, un pioramiento, la biopiratería. Hay que conocer los avances tecnológicos. En cuanto nosotros en Latinoamérica hablamos de Latinoamérica sin hambre, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y otros, hablan de ciberagricultura, hablan de control digital de la población. China también hace esto. Entonces tenemos que conocer lo que se pasa efectivamente, lo que vamos a enfrentar. Como dijo Georgina, el control digital de las semillas no es más de la materia, de las semillas como la conocemos. Es el control de la patente, de la información digital, de los datos de secuencia. Hay que conocer mejor lo que se pasa, hay que enterarse. El uso sostenible de la biodiversidad, de los recursos fitogenéticos, hablamos nosotros. Quien hace la conservación, hacemos nosotros. Bien, podemos tener almacenamiento de semillas de algún lugar, como en la isla de Svalbard, en Noruego, en Ártico. No tenemos acceso. Tenemos acceso a las semillas que guardamos, conservamos nosotros. La industria, más allá de las patentes, busca en nuestros cultivos los genes que son resistentes aunque a la sequía, a las macelas, a los insectos. Pero tenemos nosotros el control. Hay muchas cosas que hacer, que hablar sobre el tratado, el convenio y los demás como aportó nosotros ahí ahora Yesenia. Voy a parar para acá, por aquí, y decir, hay que accionar y reaccionar. Hay mucho trabajo. Empezamos ahorita, ¿sí? Gracias. Gracias, Marciano, por este llamado. Y bueno, para cerrar, quisiera darle la palabra a Alessandra, ¿no? Y creo que, bueno, ya también Marciano ya lo destacó un poco, esos espacios que a veces parecen muy lejanos de la realidad campesina, eh, pero que son muy importantes, ¿no? Para lugares de poder, pero también lugares para conectar las luchas. Así que, Alessandra, tú que conoces también un poco el TIRFA, has participado, y bueno, no sé cuáles fueron tus impresiones y de reflexiones desde, bueno, desde tu finca, desde tu granja, ir a esos espacios. Gracias. Yo creo que los compañeros explicaron ya muy bien cómo funcionan estos espacios y la última reunión del órgano director que ha sido al final del año pasado del TIRFA
en el cual los objetivos principales son y el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos. Entonces ha mostrado cómo la fuerza de los gobiernos nos pone en una situación de dificultad y de falta de instrumentos reales, ¿no? Porque como decían los compañeros, una vez que tenemos tratados, que tenemos declaraciones no vinculantes, entonces la dificultad de verdad es cómo actuar, cómo utilizar estos instrumentos también si los estados no están constringidos a ponerlos en marcha y a aplicarlo. Y entonces un poco en estos procesos que hemos vivido, estamos viviendo, comparto con Marciano la necesidad de movilizarnos. O sea, yo creo que sí, tenemos que luchar juntos por nuestros derechos, por los derechos indígenas, por los derechos campesinos, por los derechos de los trabajadores rurales y de los consumidores también. Y tenemos que hacerlo más que todo ahora, en esta temporada en la cual los procesos de las ciencias y tecnológicos nos ponen en una situación de mayor vulnerabilidad, porque nos están poniendo en una situación en la cual nos van robando recursos y nos vamos a perder completamente, sea el control de nuestro patrimonio, de todo el trabajo que ha sido hecho, sea a nivel de recursos ancestrales, de conocimientos tradicionales, pero también la posibilidad ya solo de aguardar nuestras semillas en nuestros campos, porque una vez que van empezando procesos de dematerialización, y entonces ahí sí que se van metiendo en los campos producciones y semillas contaminadas y va a ser difícil entonces arginar este proceso. Creo que la crisis esa del COVID ha sido representativa de ese mecanismo. Así también vamos hablando de producción animal, de concentración de la producción animal y entonces de virosis a nivel animal que luego pasan a las personas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Alessandra, por por las reflexiones, a todos ustedes. El tiempo bueno, ya estamos más allá del tiempo, creo que nos toca cerrar. Pido disculpas a todos los participantes, creo que sí hubo preguntas, varias preguntas, creo que algunas hemos un poco abordado. He visto que hubo otras preguntas que eran un poco más en el sentido de profundizar también, digamos, ¿no? Esa contradicción que muchas veces hay en lo que se reconoce internacionalmente y las leyes nacionales, ¿no? Sobre todo derecho de propiedad intelectual. Y creo que esos son debates importantes y son reales y hay que profundizarlo. Ahora no podemos entrar en eso, creo que vamos a tener que encontrar otra manera de hacerlo, otro momento. De todas formas, creo que, bueno, espero también que esta conversación de hoy, el debate de hoy, también haya sido, no, bueno, un momento de convergencia, de intercambio y que vamos a seguir haciendo en varios foros a nivel local, en los territorios y también en las instancias internacionales donde algunos de nosotros estamos. Entonces, quisiera agradecer mucho a los panelistas, a Georgina, a Alessandra, Isenia, Antonio y Marciano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a los participantes. En los próximos días van a recibir un correo con el enlace de la grabación y vamos a también a enviar algunos materiales que puedan ser útiles y bueno, ahí también compartir algunos contactos para que podamos seguir conversando. Creo que, bueno, quedó claro que ahí esta declaración nos da una herramienta más, pero al mismo tiempo es una herramienta que nos toca utilizar de manera estratégica porque hay mucho trabajo todavía por hacer, nuevas amenazas y las luchas tienen que seguir a todos los niveles. En ese sentido, muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan un buen día, que tengan bueno, y seguimos en contacto y gracias y hasta luego.